Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es tu palabra, Señor. Es la adoración que en el cielo se escucha, hermano, y es la adoración a la cual nos hemos unido, a la que se da al Padre y se dice: Señor, tú eres digno de recibir toda la honra, toda la gloria, porque todo lo que existe fue creado por su mano y por su voluntad tú y yo estamos de pie. En esta mañana, hermano, gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno y cada día Él da palabra a nuestras vidas. Y hoy dejamos el lugar a nuestro pastor Gerardo García, que en esta mañana nos va a compartir la palabra de nuestro Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente agradecemos a Dios por darnos este tiempo, este espacio para compartir la palabra del Señor. Quizás se nos haga un poco raro el estarnos comunicando de esta manera, el estar transmitiendo la palabra del Señor, escuchándola, pero en el corazón del pueblo de Dios está ese anhelo y ese deseo de buscar la presencia de nuestro Dios. Y sin lugar a duda, pues yo creo que ya el tiempo que tenemos sin congregarnos, sin vernos, pues nos extrañamos unos a otros, y de verdad, hermanos, que solamente la mano y la misericordia de Dios pueden sostenernos, fortalecernos en este tiempo y poder, hermanos, anhelar ese día que nuevamente podamos estar juntos en este lugar. La palabra que tengo para compartir en este día, al estar buscando, pidiéndole al Señor el que compartir con ustedes, me llevaba al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, y como tema le puse: Dios tiene cuidado de ti. A veces podemos pensar que pudiese ser que Dios sea ajeno a todo lo que vivimos, a todo lo que pasamos en este tiempo, pero la realidad es que no es así, hermanos. Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Mire, Dios no se preocupa de nosotros, Dios se ocupa de cada uno de nosotros. Y vamos a hacer una oración, a pedirle a nuestro Dios en esta mañana que Él, hermanos, por medio de su bendita palabra, hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón. Queremos ser fortalecidos en el poder de su gracia, en el poder de su fuerza. Y como escuchábamos esa alabanza, Dios abre camino y cumple sus promesas, porque Él es ese Dios fiel y verdadero en el cual nosotros hemos creído. Así que hagamos una oración pidiéndole al Señor que en este momento trate en nuestra vida, nos fortalezca y que nos dé esa palabra, hermanos, que aliente nuestro corazón. Sabemos que no estamos solos, amén.
Padre bendito del cielo, Señor, Dios, cuán bueno eres tú. Señor, ¿qué sería de nosotros si tú no estuvieras en nuestra vida? Quizás viviríamos angustiados y afligidos, como hoy en día, Señor, lo está la mayoría de la gente, porque no sabe qué hacer ante esta situación. Quizás algunos crean, otros no crean lo que se está viviendo, pero la realidad, Dios, es que el hombre separado de ti, el hombre lejos de ti, sin ti, Señor, Dios, vive sin esperanza, sin un anhelo, bendito Padre. Y nosotros hoy tenemos esa gran bendición de creer en tu palabra, de creerte a ti, que eres ese Dios todopoderoso, que por amor y misericordia, Señor, nos has tomado en tus manos. Y que hoy podemos vivir confiados, podemos, Señor, caminar con seguridad y certeza en nuestra vida, Padre, porque tú has dicho que estarías con nosotros, que no nos dejarías, que no nos desampararías, bendito Dios. Por ello, Señor, podemos declarar en esta mañana que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y que, Señor, tú tienes ese cuidado de cada uno de tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para iniciar la lectura de la palabra del Señor, hermanos, quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, donde nos habla, hermanos, acerca de aquella mujer viuda que estaba en ese lugar después de que Elías va con el rey Acab, predice la sequía y dice que no iba a llover por la palabra que él iba a declarar. Y ciertamente, hermanos, cuando Elías hace que la lluvia se detenga, hermanos, no es porque él lo haya hecho, sino porque tenía el respaldo de Dios. Así como hoy en día, tú y yo tenemos el respaldo de Dios, no estamos solos. Pero vayamos a esta palabra, después de que Elías es sustentado por los cuervos, le llevan pan, carne y bebía agua del arroyo hasta que el arroyo se secó. Y entonces, hermanos, aparece en escena una mujer, y dice la palabra del Señor en el 17 de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? A Elías. Y le dice esta palabra del Señor: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños
para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuál era la situación con aquella mujer en aquella ciudad? Dice que solamente tenía un puño de harina, un poco de aceite, había ido a recoger unos leños para preparar eso y quizás no era suficiente para esa familia que se componía de 2 personas. Mas sin embargo, quizás, hermanos, podemos ver la desesperación de esa mujer. Imaginémosla en ese momento hablando con Elías. No tengo, o sea, sí, te puedo dar el agua, pero lo que tú me pides que te dé de comer, no tengo para darte de comer. Solamente tengo un puño de harina y un poco de aceite. Y dice, hermanos, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor. Algo, hermanos, muy importante que nosotros podemos encontrar en esta palabra, dice, no tengas temor. Y esto es lo que hoy nos dice a cada uno de nosotros el Señor. No tengas temor porque yo estoy contigo. Yo soy el Dios que tiene cuidado de ti. No importa las circunstancias que tú estás pasando, que tú estás viviendo. Dice, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. ¿Qué había dicho la mujer? Voy a preparar esta harina para tener un bocado para mi hijo y para mí y después dejarnos morir, porque no hay sustento, no ha llovido, no hay alimento en esta tierra. Y Elías le dice, ve y haz como dijiste. Pero antes de que ella se fuera, le dice, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hermanos, la mujer le estaba diciendo, solamente tengo un poco de harina para mi hijo y para mí. ¿Podríamos encontrar algo contradictorio en esta petición de Elías, que le dice primero, sí, haz como dijiste, pero primero tráeme a mí y después van a comer ustedes? Quizás la mujer, viéndolo de frente, a lo mejor con cierta incredulidad, ¿qué no me has entendido que no tengo más que hacer sino para un pequeño bocado para mí y para mi hijo? Y tú me pides que haga primero para ti, ¿qué me va a quedar? Hazme una pequeña torta para mí. Y le dice, hermanos, versículo 14, aquí está la respuesta. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Hermano, Dios le dice primero a esa mujer, no tengas temor. Y luego Elías le dice, dame primero a mí y después van a comer ustedes. Sorprendente, ¿verdad? Ese varón de Dios hablando una palabra que estaba respaldada por el Señor. Y le dice, hermanos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hasta ese momento la mujer no sabía esto. Cuando Elías le dice, dame primero a mí de comer, esta mujer no sabía esta palabra. Y a lo mejor con esa mirada de incertidumbre, de incredulidad, viendo a aquel varón de Dios que le decía, dame primero a mí de comer y después vas a comer tú. Oye, no me has entendido lo que te estoy diciendo. Solo tengo para hacer una pequeña torta. Y después vamos a dejarnos morir, porque no hay más. No hay otra cosa que hacer. Entonces, cuando Elías le dice, mira, tú haz primero para mí y después vas a comer tú y tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová Dios, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso en el cual tú crees, ese Dios en el cual nosotros confiamos, le dice, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Es decir, tú vas a estar sacando aceite y aceite y aceite y no va a terminarse. Dice, no disminuirá. No le está diciendo que va a aumentar, sino le dice, no va a disminuir ni el aceite ni la harina, porque el Señor ha dicho esta palabra. La harina de la tinaja no escaseará, no se va a acabar. Ahí va a estar siempre la harina y va a haber siempre aceite en tus tinajas hasta que el Señor haga llover nuevamente. Y Dios, hermanos, dentro de ese cuidado y esa palabra que estaba dando por su siervo Elías, hermanos, la llevó a cabo. La cumplió. Pero algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que le dice a esa mujer, no tengas temor, no temas, porque el Dios de los cielos está con nosotros. Versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Elías se la transmitió a aquella mujer. Le dijo, ve y dile que no tenga miedo, que ella va a tener su sustento, que ella va a tener para comer hasta que haga llover nuevamente. Esa palabra que Dios nos da, hermanos, y que respalda el Señor a nuestra vida, es la misma palabra que el Señor le da a Elías para esa mujer, y es la misma palabra que el Señor nos da a cada uno de nosotros. No tengas miedo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas temor. Aunque veas tú esas tempestades, esos vientos fuertes, aunque veas tú cosas que para nosotros, hermanos, son imposibles, para Dios todo es posible. Aquella mujer, dentro de su perspectiva humana, podría haber dicho, bueno,
pues ¿cómo crees que te voy a dar a ti primero y después si ya no hay, me voy a morir más pronto? Al final de cuentas, pensaba ella morirse juntamente con su hijo. Pero, hermanos, la palabra de Dios que es fiel, esa palabra que declaró por medio de su siervo Elías, hermanos, la cumplió el Señor y dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, dice, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Lo dijo Elías? Sí. Pero Dios lo usó para declarar esa palabra, porque Dios dice así. Porque Dios, hermanos, habla a su pueblo por medio de su palabra. No tengas temor, no te angusties, no te aflijas por lo que estamos viviendo en este tiempo. Mire, han pasado muchos acontecimientos a través de la historia de la humanidad. El pueblo de Israel en cautiverio por más de 400 años. Muchos judíos fueron ejecutados, muertos por un hombre en Alemania. Han pasado enfermedades, han pasado muchas cosas, hermanos. El pueblo de Dios fue perseguido por Nerón, fueron llevados ante los leones, murieron y murió mucha gente, muchos cristianos. Pero hasta el día de hoy, hermanos, el pueblo de Dios sigue firme, sigue en pie. ¿Por qué? Porque es Dios quien sostiene a su pueblo. Y hoy nosotros nos encontramos con el grande privilegio de pertenecer al pueblo de Dios. Por eso el Señor nos dice: no tengas temor de lo que estás viviendo, no tengas temor de lo que está pasando, porque yo cuido de ti. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6. Usted podrá recordar esta palabra que nos dice Mateo capítulo 6 y nos habla acerca de, como título tiene, el afán y la ansiedad. Y dice la palabra del Señor, Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Lanza una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, cuando veía esta palabra de afán, a veces decimos: no te afanes. Y afanarnos es, hermanos, preocuparnos por las necesidades diarias. Es querer buscar el suplir nuestras necesidades diarias. Pero mire, Jesús a través de esta parábola enseña algo que nosotros debemos de hacer. No te afanes por todas estas cosas, porque dice, hermanos, ¿no valéis vosotros mucho más que
aquellas aves que ni siembran, que ni recogen en graneros, y dice, y el Padre Celestial les da el alimento. Cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, hermanos, el Señor está haciendo ver a aquellos hombres y está haciéndonos ver a nosotros en este tiempo que nosotros debemos de tener una devoción absoluta a Dios, una confianza plena y total en Dios. Porque muchas veces podemos hablar y decir, no, es que Dios está conmigo, Dios suple mis necesidades, cuando todo marcha bien. Pero cuando llegamos a momentos difíciles, hermanos, es cuando a veces nuestra fe, hermanos, decae. Y no hay esa plena confianza. ¿Y cómo le voy a hacer para mañana? Esa mujer decía, pues es todo lo que tengo y hasta ahí voy a llegar. Preparo esa tortita, le doy a mi hijo como yo, y bueno, pues hasta donde lleguemos. Y nos vamos a dejar morir. Pero el Señor nos dice, no te afanes por tu vida, por el día de mañana. Y pone algo de como ejemplo, dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿No es esto más que lo otro para que tú estés afligido, te estés preocupando? Dios nos enseña, Jesús nos enseña, hermanos, que nuestra dependencia debe de ser totalmente en Dios. Y que todo lo que nosotros podamos hacer, hermanos, es porque Dios lo permite. Y que no es suficiente en nuestra vida, hermanos, para poder cubrir todas nuestras necesidades. ¿De dónde proviene el abrigo y el sustento? ¿Por qué crees que tienes un trabajo? ¿Por qué crees que tienes un hogar? Ah, es que he trabajado mucho. He trabajado fuerte, porque tengo un buen salario. Es, hermano, porque la provisión de Dios, ese Dios que cuida de ti, está al pendiente y te da lo que tú necesitas. Si bien nos da, hermanos, la capacidad para hacer las cosas, nos da sabiduría para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Pero también, hermanos, nos da el que nosotros debemos de reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, proviene de nuestro Dios. Que Él es, hermanos, el que nos sustenta con su mano poderosa. Que Él es el que provee en nuestra vida día a día el sustento y el abrigo con el cual dice, con eso estemos contentos. Si bien está ese trabajo, está esa provisión diaria, porque el fruto de tu trabajo es bendecido por Dios. Porque Dios te dice que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú emprendas será prosperado, porque la boca de Dios lo ha dicho así. Pero Dios quiere, hermanos, y que Jesús enseña a través de esta parábola, de esta enseñanza, hermanos, que nosotros debemos de aprender a depender de Dios, porque Él tiene cuidado de ti.
Él cuida tu vida, Él cuida tu economía, cuida hasta lo más pequeño de tu vida. De aquello que a veces, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, que nos libra de un accidente y decimos, soy bien bueno para conducir y me libró de aquí. O nos ha librado de accidentes que ni siquiera nos hemos dado cuenta, hermanos. Y ahí está la mano de Dios, cubriendo, protegiendo la vida de sus hijos. Y dice, hermanos, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, versículo 27, por mucho que se esfuerce, por mucho que haga, dice, añadir a su estatura un codo? Por mucho ejercicio, por mucho que juegues básquetbol, dice, por todo lo que tú quieras hacer, no vas a poder añadir a tu estatura, a aquello que Dios ya te ha dado, que te ha provisto. No añadirás más nada de lo que Dios ya te dio. Así hagas lo que hagas, lo que Dios ha dispuesto para tu vida, para mi vida, hermanos, eso es lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, lo que Dios ha provisto. Dice, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Mira, dice, considera los lirios del campo, ve la hierba, dice, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y nos pone algo, un ejemplo, hermanos, que dice, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Quién era Salomón? Un rey sabio, con muchas riquezas, construyó el templo de Dios, hermanos, con oro, recubierto de oro, todo el templo de Dios. Dice, hermanos, pero ni aun Salomón se vistió como una de las plantas. Tú puedes apreciar las plantas, sus colores, su belleza, y dices, ¿cómo es posible que esta planta tenga esta belleza? Pues Dios la viste así. Y si Dios, hermanos, viste así a las plantas, dice, ¿cuánto más no tendrá cuidado de ti? Pero te dice también, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y dice, hombres de poca fe. Así como tú la ves, dice, el día de mañana, esa flor que tú la ves en todo su esplendor, dice, al siguiente día, al tercer día, al cuarto día, dice, es echada al fuego, se quema, se echa a la basura. Pues si eso que nosotros vemos, hermanos, el Señor dice que la viste así, no hará mucho más con nosotros. Y dice, hombres de poca fe. Cuando nosotros no dependemos o no hemos aprendido a depender totalmente de Dios, y que es lo que esta palabra nos lleva, a depender de Él, a confiar en Él, porque dice que si todo lo que tú ves a tu alrededor, Dios lo sustenta, Dios cuida de las aves,
de las plantas, de todo lo que nos rodea. Como pueblo de Dios, dice, tiene mucho más cuidado de ti porque eres su hijo. No os afanéis pues, versículo 31, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No te aflijas, no te preocupes ni te ocupes tanto en ello, porque Dios tiene ese cuidado de ti para que de esta manera nosotros, hermanos, podamos depender y confiar plena y totalmente en Él. Y dice la palabra del Señor, 32 y 33 vamos a terminar. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién tiene cuidado de ti? Dice, tu Padre Celestial sabe que tienes cuidado de todo ello. Termino con este versículo. Dice, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas, todo aquello que nosotros a veces nos preocupamos antes que buscar el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, busca primeramente mi reino y mi justicia, y todo esto viene por añadidura. Esta es la palabra que el Señor, hermanos, tiene para nosotros. Ese Padre Celestial que tiene cuidado de ti, te dice, busca primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás te lo da por añadidura. Hermano, que Dios te bendiga en esta mañana.